Buenas tardes, tutora. Mi nombre es Margot Sebastián Solarte Chanchi, estudiante del programa de Historia en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En la Escuela de Ciencias Humanas, Sociales y Artísticas EXA, es uno de nuestros pilares fundamentales, aprender a investigar, a construir conocimiento de manera autónoma, pero sobre todo de manera rigurosa. Constantemente nuestra tarea es buscar información, distinguir entre lo que es una opinión y lo que es un hecho sustentado, de entender el porqué detrás de los acontecimientos y de paso saber y comprender un poco el por qué suceden las cosas. Las fuentes históricas son muy importantes. ¿Por qué son importantes las fuentes históricas? Las fuentes históricas son esenciales porque sin ellas la historia simplemente no existiría. Si no tuviéramos pruebas del pasado, solo estaríamos repitiendo cuentos o versiones sin ningún fundamento. Las fuentes nos ayudan a tener una base objetiva, o sea, algo real, en qué basarnos. Eh, También nos permiten cuestionar las narrativas oficiales, porque muchas veces lo que nos cuentan los libros o las personas no es toda la verdad. Además nos permite también acercarnos a la experiencia humana, es decir, cómo pensaba la gente antigua o en diferentes épocas. El objetivo de la exposición es mostrar los distintos tipos de fuentes y la importancia para la investigación histórica. Diapositiva 3. ¿Qué son las fuentes históricas? Las fuentes históricas son la materia prima del historiador, así como la madera es la materia prima del carpintero. Para nosotros las fuentes históricas serían nuestra materia prima. Son todos los testimonios, huellas o evidencias que nos dejan los hechos del pasado. Pueden ser documentos, monumentos, y gracias a ellas el historiador puede analizar y reconstruir los acontecimientos de manera real y clara. Su función principal es proporcionar datos y pruebas concretas que permitan tener una interpretación seria del pasado. Por eso se dice que sin una fuente clara no es una investigación rigurosa, son suposiciones o simple opiniones. Clasificación principal por originalidad. Las fuentes históricas se clasifican principalmente según su grado de originalidad, es decir, qué tan cerca están de los hechos que se narran. Hay tres tipos principales, los primarios, secundarios y terciarios. Las fuentes principales son las que se crearon en la misma época que los hechos. Son los testigos directos del pasado, por ejemplo, puede ser una carta, una fotografía antigua, una ley firmada por un gobernante o un diario personal también podría ser. Esas fuentes son muy valiosas, ¿por qué? Porque no pasaron por ninguna interpretación. Básicamente evidencian cómo sucedió un hecho en el momento. Las fuentes secundarias son las que se elaboran después o a partir de un estudio o análisis de las fuentes primarias. Aquí encontramos los libros de historia, las tesis, los artículos, los documentales. Esto interpretan lo ocurrido y nos ayudan a entender básicamente cómo ocurrieron los hechos de los testimonios directos. Tercera y última, las fuentes terciarias. Son las que recopilan la información de las dos anteriores, las primarias y secundarias, por ejemplo las enciclopedias, los diccionarios o manuales. Estos nos sirven como un punto de partida, aunque siempre es mejor confirmar, digamos, la información si es verídica, ¿no? Básicamente, en resumen, las primarias son el origen, las secundarias lo interpretan y las terciarias son el resumen de las dos anteriores. Bueno, fuentes escritas y no escritas. Las fuentes también se pueden dividir según su forma o tipo de expresión. Por un lado tenemos las fuentes escritas, que son los documentos, textos antiguos, leyes, periódicos, cartas o crónicas. Estas eran muy valiosas porque nos dan información detallada con fechas exactas, por ejemplo, un acto de independencia o una carta entre dos políticos. Nos muestran cómo pensaban y actuaban. Sin embargo, siempre había una limitación. Casi siempre se presentaba la voz de los grupos poderosos, dejando a un lado las personas comunes o el pueblo. Por otro lado están las fuentes no escritas, que incluyen objetos, monumentos, herramientas, pinturas, esculturas o restos arqueológicos. Estas fuentes no usan palabra pero dicen mucho. Por ejemplo, una vasija, una herramienta antigua, nos habla de la vida cotidiana de un pueblo. Las fuentes escritas
cuentan los hechos, pero las no escritas nos cuentan de manera tangible por qué el pueblo y cómo se expresaban. Ambas se complementan, una aporta el relato, la otra la evidencia física. Fuentes orales, memoria viva. Las fuentes orales son los relatos y testimonios que transmitían las personas a personas, de generaciones en generaciones. Son muy importantes porque muchas veces guardan la memoria que no tuvieron eh, acceso a escribir su historia. Por ejemplo, las historias contadas por los abuelos, campesinos, comunidades indígenas o personas que vivieron una guerra. Estas voces nos permiten conocer la historia desde una mirada más humana, básicamente más cercana a la gente. A través de ella entendemos no solo lo que pasó, sino cómo se sintieron las personas, qué fallas hubieron. Tener distintas versiones, comparar los relatos orales con las fuentes para verificar su veracidad. El cine como fuente audiovisual. El cine también es una fuente histórica muy valiosa, ¿no? Es como las anteriores. No solo sirve para entender, sino que reflejaba los pensamientos y problemas de la época. Por ejemplo, una película sobre la guerra mundial no solo muestra el conflicto, sino que también a la sociedad como veía ese hecho en el momento. Los noticieros antiguos, las películas de ficción, trataban de dar a entender cómo pensaban las personas, ¿sí? El cine combina varios factores, ¿sí? Tratan de relatar un ambiente o una época. También una desventaja que podría tener es que puede ser manipulada la información. Básicamente hay películas que se supone que son basadas en hechos reales o que son de una época antigua, por ejemplo de la Guerra Fría, ¿sí? Y son modificadas o no completan toda la información tal y como es, sino que es manipulada por los directores de cines. Y entonces también debemos que darnos cuenta que esta fuente, digamos, podemos estudiarla, verla y aprender. La importancia de las fuentes históricas. En resumen, las fuentes históricas son importantes por diversas y varias razones. Primero nos dan una base objetiva, básicamente para no inventar ni distorsionar los hechos como ocurrieron. Nos permite una visión plural, es decir, con distintas versiones del mismo hecho. Esto fomenta el pensamiento crítico porque el historiador debe analizar, comparar y sacar conclusiones. Y finalmente muestran la complejidad de entender mejor el pasado. Esto nos ayuda a preservar la memoria colectiva, evitando que se pierdan experiencias y patrones de generaciones anteriores. Conclusiones. Una historia fundamentada. Eh, para cerrar, podemos decir que las fuentes históricas son la base de toda investigación sobre el pasado. Sin ellas no habría historia, solo relatos sin fundamento. Cada tipo de fuente, ya sea escrita, oral, audiovisual o digital, tiene su valor. Y es importante analizar con sentido crítico. El trabajo de un historiador es apoyarse básicamente en los siguientes pasos. Un análisis crítico de las fuentes, el uso de métodos adecuados, una clasificación rigurosa, eh, la comparación entre diversas fuentes. Todo esto básicamente nos permite que la historia sea más completa, más humana y más real. Porque al final estudiar historia no es solo conocer fechas y nombres, sino entender la experiencia humana a través del tiempo, las civilizaciones y las sociedades. Las fuentes históricas son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan a conocer cómo realmente pasó el pasado. Carreño nos dice que no todo está escrito, que también los objetos y restos antiguos también cuentan como historia, digámoslo así. Eh, Tenemos que tener en cuenta también las fuentes orales, como los relatos, testimonios, guardan memoria y experiencias de las personas o civilizaciones anteriores. El cine también puede servir como fuente, ya que nuestra vida, ya que muestra cómo pensaban la sociedad, cómo vivía, qué sentimiento y emoción querían implantar en el público. También las fuentes digitales que facilitan la búsqueda. Hay que tener cuidado con lo que encontramos también, obviamente. Cada tipo de fuente nos da una introspección diferente a las cosas que realmente son, ¿sí? Gracias a ellas podemos conocer el pasado de una forma más completa, humana y real. Como historiador, tener criterio propio significa no aceptar las fuentes al pie de la letra, sino analizarlas,
darle una mirada crítica a cada testimonio, documento, imagen. Esto refleja una visión del pasado, pero también oculta otras, ¿no? Por eso el historiador debe que contrastar, interpretar y contextualizar para descubrir lo que realmente nos quiere decir la historia. Solo un criterio sólido se puede transformar en simple información. En conocimiento histórico debe ser verdadero y bien fundamentado. Muchas gracias, tutora. Hasta una próxima vez.